Durante casi un siglo, una familia había gobernado la ciudad de Florencia. Habían grabado su nombre en el corazón del Renacimiento florentino. Los Medici. Pero en la cúspide de su éxito, habían sido derrocados por una inesperada revolución. Ahora, dos primos criados como hermanos luchaban para resucitar la supremacía de su familia y recuperar el control de Florencia. Giovanni y Giulio de Medici aspirarían al poder máximo, el papado. Obligarían a trabajar a su servicio al mayor artista de todos los tiempos. Miguel Ángel Buonarroti redefiniría todos los campos de realización artística. Pero vería atemorizado cómo los Medici dividían la iglesia en dos y llevaban a Florencia, Roma y Europa entera al borde del colapso. Los Medici, padrinos del Renacimiento. Los papas Medici. Florencia, 1501. Hogar del Renacimiento italiano durante casi 200 años. Una ciudad en el corazón de una revolución artística. Y ahora, en un taller tras la catedral, una extraordinaria obra de arte empezaba a tomar forma. Un único bloque de mármol de casi 4 metros llevaba casi 35 años esperando a un escultor lo bastante valiente para asumir el reto. Aquel escultor se llamó Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel vivía para su trabajo. Creo que era, desde cualquier punto de vista, un adicto al trabajo. Apenas comía, no dormía mucho. A menudo se ponía a trabajar a altas horas de la noche con su martillo. Al parecer, una vez se pasó meses sin quitarse las botas, y cuando al fin se las quitó, con ellas salió también la piel. Tardaría casi 3 años en terminar el colosal proyecto. Para ir viendo el progreso, Miguel Ángel sumergió un pequeño modelo de cera en agua. Día a día, dejaba que el nivel bajase. Y lo que veía Miguel Ángel asomar fuera del agua era lo que iba cincelando cuidadosamente de su bloque de mármol. También inventó una ducha de agua constante para evitar el polvo y estar fresco. El gigante que Miguel Ángel estaba creando simbolizaría sus luchas contra la familia que una vez adoró. «15 años antes, el escultor había sido adoptado por la familia más grande de Florencia. Miguel Ángel se había mudado a casa de los Medici. El joven artista se vio rodeado de arte. Esta dinastía única había educado a los más grandes artistas del Renacimiento florentino. Pero cada obra de arte creada en su nombre servía un propósito mayor: la promoción del sello Medici.
Su mecenazgo hacía patente el poder de una familia que poseía toda Florencia. Miguel Ángel se crió junto a los herederos de la dinastía Medici y pudo ver cómo preparaban a Giovanni de Medici para la vida eclesiástica. Giovanni, el hijo de Lorenzo, fue destinado a la iglesia desde los 7 años. Y su primo Giulio también. Los dos chicos se criaron juntos al lado de Lorenzo. Pero la paz en el hogar de los Medici duraría poco. Una sangrienta guerra civil estalló en las calles de Florencia, provocada por envidia a la riqueza y el poder de los Medici. Miguel Ángel se quedó en Florencia mientras todas las señas de identidad de los Medici eran borradas de las calles. Y los herederos de esta dinastía, una vez grandiosa, se veían obligados al exilio. Giulio de Medici había sido ordenado sacerdote y prior. Un paso por delante, su primo Giovanni ya era cardenal. Pero sus contactos clericales servían de poco sin la base de poder de Florencia. Florencia era importantísima. Los Medici, como dignatarios de la Iglesia, realmente solo son eso sin Florencia. Con Florencia son mucho más, tienen mucho más peso. Pero la ciudad de Florencia había puesto precio a sus cabezas. Los primos se vieron obligados a vagar por Italia, buscando el apoyo de amigos que pudieran llevarles al camino que les devolviera al poder. En Florencia, Miguel Ángel había sobrevivido a la caída de los Medici, y ahora su obra maestra estaba casi terminada. La ciudad pronto tendría un impresionante símbolo de independencia. El 25 de enero de 1504, Miguel Ángel se vio preparado para presentar su obra al examen del mundo exterior. El David empezó como un encargo para la Catedral de Florencia, para colocarlo en lo alto del edificio. Por eso es tan grande, porque tenía que ser visible desde el suelo. Cuando lo terminó, las autoridades fueron a verlo y todos coincidieron en que era un paso adelante colosal y que sería una pena ponerlo en lo alto de la catedral porque nadie podría contemplarlo. Decidieron que había que colocarlo a la puerta del ayuntamiento. Pero el contexto determina el significado. En un edificio religioso se habría entendido básicamente como David el profeta, el héroe regalado por Dios. Frente a un edificio público de gobierno, se convirtió casi automáticamente en símbolo de la propia ciudad.
Lo que Miguel Ángel había creado pasó a ser el máximo símbolo de resistencia a los autoritarios Medici. La República quiere esa imagen. Quiere que Florencia sea David y que se vea a los Medici como Goliat. Lo que crea Miguel Ángel es una pieza increíble de arte republicano. Es mostrar Florencia tras los Medici, la muerte de los Medici. Eso es lo que representa el David. Hasta el propio Miguel Ángel creía que la ambición de los Medici amenazaba el futuro de la ciudad de Florencia. Para él fue motivo de gran tristeza que la gente que había conocido de joven, la familia alrededor de Lorenzo, que se había portado tan bien con él, y a los que conocía de forma muy íntima por haber vivido en su casa, al final se hubieran puesto en contra de los intereses de Florencia, tal como él y otros muchos lo veían. Tras 9 años en el exilio, Giovanni y Giulio de Medici llegaron a Roma. Llevaron su caso al máximo nivel de la Iglesia. El Papa Julio II también procedía de una familia poderosa. Por suerte, se solidarizó con la grave situación de los Medici. Les ayudó a reunir un ejército propio que emprendió rumbo de vuelta a Florencia. En ausencia de los Medici, la ciudad había asumido un nuevo espíritu de independencia. En contra de los deseos de la Iglesia, los artistas de Florencia se aventuraban hacia campos nuevos y peligrosos. Habían empezado a conseguir cadáveres de los hospitales de la ciudad para investigación privada. Un pionero de aquel polémico método fue el personaje de quien más habló la ciudad, Leonardo da Vinci. El gran maestro estudió detenidamente la complejidad del cuerpo humano. No se le escapaba detalle. Leonardo fue famoso en Europa como el mejor artista de su época. Pero sabía que había otro candidato a ese título: Miguel Ángel. Y con la ciudad bajo amenaza de invasión, los artistas rivales se pusieron cara a cara en un ejercicio de orgullo cívico. A Leonardo y Miguel Ángel les ofrecieron sendas paredes de la gran sala del Consejo para decorar con frescos de batallas florentinas famosas. Fue una competición entre dos personajes totalmente opuestos. Leonardo es la sofisticación urbana, una figura elegante que se dedica un poco a todo. Miguel Ángel, por el contrario, es un genio poco refinado, muy frágil, muy difícil, con muy mal carácter. Y el choque es muy interesante. Dos estilos muy distintos. Leonardo concibió la batalla de Anghiari como una escena de acción visceral y heroica. Nadie había plasmado una violencia tan frenética. Sin embargo, la batalla de Cascina, de Miguel Ángel, expresaba pánico a una escala muy humana. El artista había captado el estado de ánimo de una ciudad inquieta. En 1512,
había miles de soldados armados hasta los dientes dentro de las fronteras de la Toscana y se acercaban a Florencia. Los primos Medici vigilaban de cerca, decididos a recuperar su ciudad. Los florentinos se preparaban para el ataque que se les venía encima. Pero sabían que estaban en inferioridad numérica. Los líderes de la ciudad llamaron a su consejero principal, un genio de la política que había guiado la República desde la expulsión de los Medici. Se llamaba Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo era un firme patriota decidido a defender su ciudad de la dictadura de los Medici y se puso manos a la obra. Movilizando a miles de hombres de pueblos y ciudades de toda la Toscana, Maquiavelo reunió y equipó a un ejército nacional. Los soldados papales iban trazando un sangriento camino a través de Italia. Pronto llegaron a Prato, una ciudad fortificada a las afueras de Florencia. Los testigos dejaron constancia de la devastación perpetrada en nombre de los Medici. Irrumpieron rompiendo el muro y empezaron a arrasar la ciudad donde ya no quedaba resistencia. Solo llantos, violencia, sangre y muerte. Los soldados de Maquiavelo no tenían posibilidad alguna. La toma de Prato fue un baño de sangre a gran escala. Giovanni envió un informe de los avances a su mentor, el Papa. La toma de Prato, conseguida de forma rápida y despiadada, aunque me ha dolido, nos servirá al menos como ejemplo y elemento disuasorio para los demás. La masacre de Prato tuvo el efecto que buscaba. A pocos kilómetros, en Florencia, los líderes de la República huyeron. Mediante el terror y la violencia, los Medici habían recuperado el control de su ciudad, pero no la lealtad de sus gentes. Al poco tiempo, el cardenal Giovanni de Medici recibía noticias dramáticas. Su mentor y maestro, el Papa Julio II, había muerto. Siguiendo una consagrada tradición, todos los cardenales fueron llamados a Roma. Les correspondía elegir un nuevo papa. Los cardenales se reunían en las letrinas para tramar quién iba a salir elegido, y creo que se intercambiaban muchos favores por debajo de la mesa. Había conspiraciones, alianzas, pero también a un nivel más alto, más internacional. Los Medici tenían sin duda más posibilidades de ser papas, principalmente por su perfil internacional ya establecido. Después de toda una semana de deliberaciones,
los cardenales seguían sin decidirse. Pero la reducción de sus comidas diarias a un plato único y poco apetecible, al final les hizo centrarse. Y el cardenal más antiguo, Giovanni de Medici, daría el voto decisivo. Tuvo el privilegio de anunciar al ganador. A partir de entonces, el cardenal Giovanni de Medici sería conocido como Papa León X. El acceso de Giovanni al papado lo cambió todo. La ciudad de Florencia daba ahora la bienvenida a su anterior enemigo con los brazos abiertos. No debemos olvidar que es una cultura profundamente cristiana y cualquier ciudad hubiera olvidado fácilmente toda culpa de cualquier tipo y perdonado a la persona si esa persona ostentaba el título de papa. Es un prestigio y un honor para la ciudad. Por primera vez en la historia, el líder de la Iglesia Católica era natal de Florencia. El Papa no tardó en sacar provecho de su estatus para reforzar la posición de la familia Medici. Al mes de convertirse en papa, el cardenal Giovanni de Medici, su primo Giulio es nombrado arzobispo de Florencia y en otoño también pasa a ser cardenal. Ahora tenemos un papa Medici y un cardenal Medici. Es un ejemplo del nepotismo que practicaban los papas del Renacimiento. Como parte de la celebración, el Papa León X hizo que pintaran a un niño de oro de la cabeza a los pies. Fue pura propaganda que simbolizaba el regreso de una época dorada bajo los Medici. El chico murió poco después, envenenado por la pintura dorada que le aplicaron. Su muerte pasó desapercibida y la celebración papal siguió durante días. El Papa ocupa el puesto de Dios en la tierra. Por eso los papas son infalibles. Por eso están por encima de cualquier gobernante. Por eso se supone que los papas deben aprobar y por tanto legitimar cualquier autoridad política. Es una posición espiritual importantísima que está por encima de cualquier poder mundano. A Giovanni le encantaba la diversión. Le encantaba beber, cazar. En cuanto le nombraron papa, escribió una carta a uno de sus hermanos, donde decía que Dios nos había concedido el papado para que lo disfrutásemos. El Papa León X ofrecía copiosas cenas cada noche. Un embajador, asombrado, envió a casa esta carta. La comida estaba exquisita. La sucesión de platos parecía no tener fin. Tomamos 65 distintos. Giovanni de Medici había llegado más alto que ninguno de sus antepasados. Y ahora, el nuevo Papa heredaba un legado artístico nuevo en el interior del Vaticano. Durante 4 años, Miguel Ángel Buonarroti había trabajado en un importante encargo en Roma. El último Papa, Julio II, le había ordenado pintar el techo de la capilla papal del interior del Vaticano. Pero el techo de la Capilla Sixtina tenía 1000 metros cuadrados.
Miguel Ángel estaba convencido de que fracasaría. Le obligaron a pintar la Capilla Sixtina, creía, como una especie de conspiración contra él de enemigos que no querían verle triunfar en la escultura. Es irónico que el hombre que yo creo que todos consideramos el mayor artista de todos los tiempos, el mejor pintor de todos los tiempos, nunca se viera realmente como pintor. Miguel Ángel lamentaba cada minuto que pasaba en la Capilla Sixtina. En esta posición tan difícil se me sube el estómago hasta la barbilla. Tengo los lomos en la barriga y no veo dónde pongo los pies. Con el incesante goteo desde el techo, el pincel me pone la cara como un mosaico. Sabía que era un genio. No soportaba a los tontos. Y la palabra que más se usaba para describirle era terribilita, que significa espantoso, en el sentido literal de causar terror a los demás. Trabajando en secreto, un reducido grupo de sufridos ayudantes echaban una mano a Miguel Ángel con su trabajo más exigente. Con los frescos tienes de 12 a 24 horas para crear tu obra maestra. La palabra fresco hace referencia al yeso. Pinta sobre yeso, yeso fresco. Y el yeso, y más en un día caluroso en Italia, se seca muy rápido. Con lo cual es una auténtica carrera contra el reloj. El fresco se consideraba la técnica pictórica más difícil. Se decía que había muchos pintores que dominaban la pintura al óleo, pero solo los mejores lograban dominar el fresco. Tras varios años en el andamio, era un verdadero maestro, un virtuoso. Podía pintar grandes escenas en un solo día. Miguel Ángel cubrió el techo con unas 300 figuras y pasajes de la Biblia. Entre ellos, el diluvio, el origen de las estrellas y la creación de Adán. Las monumentales figuras de Miguel Ángel se basaban en fragmentos de esculturas clásicas y se inspiraban en la perfección y la belleza del mundo antiguo. Partiendo de la reticencia y la frustración, Miguel Ángel había modelado la genialidad. Se podría decir que la mayor obra de arte del Renacimiento. Pero, ¿podría protegerle de la ira de la familia que había abandonado? Miguel Ángel siempre fue muy temeroso de su vida política. Salía corriendo al más leve olor a pólvora. Tenía miedo de que se tomasen represalias contra él, porque, por supuesto, se había encontrado a sí mismo con el régimen que siguió a los Medici. Pero los Medici veían poder en la obra de Miguel Ángel y no les interesaba despilfarrar talento. Le hicieron una oferta que no se atrevió a rechazar. Pidieron a Miguel Ángel que construyera las gloriosas tumbas de sus padres muertos, Lorenzo el Magnífico
y Giuliano de Medici. Fue el trabajo en mármol más ambicioso que terminase Miguel Ángel desde el David. Pero esta vez era una escultura honrando a los Medici. Creo que le hubiera resultado muy difícil rechazar un encargo como las tumbas de los Medici. Primero, quería a la familia y habría colaborado encantado a su conmemoración. Segundo, eran sus amigos. Los mecenas habían sido sus amigos. Y tercero, se trataba del Papa. Y no es fácil decirle no al Papa. La autoridad del Papa León X quedó grabada en toda Florencia. Todos sabían que su futuro estaba en sus manos. Hasta Maquiavelo, que una vez defendiera a Florencia contra los Medici, presionaba por conseguir un trabajo en el régimen de León. Por desgracia para Maquiavelo, no tardaron en encarcelarle por conspirar contra el gobierno y torturarle de la forma más cruel que los torturadores florentinos conocían. Maquiavelo se exilió de la ciudad totalmente deshonrado. Encerrado en su villa del campo, reflexionaba sobre la vida que había perdido. Atrapado en el dominio de los sinvergüenzas, rompo los moldes de mi cerebro y dejo salir la sensación de haber sido maltratado por el destino. Como le sobraba tiempo, Maquiavelo empezó a escribir un manual para aspirantes a dictadores. Dado que el amor y el miedo no pueden existir juntos, si debes elegir entre ellos es mucho más seguro sentir miedo que amar. Maquiavelo llamó a su libro El Príncipe. En él describía el mundo en que la política carecía de moralidad. La teoría política de Maquiavelo separa por primera vez la ética de la política. Es algo que ningún pensador había hecho antes. Según Maquiavelo, el príncipe debía ser un gobernante cínico y actuar en términos de razón de Estado. Es el primero en reconocer la naturaleza no ideal de la política, que era exactamente lo que se daba en su época. El Príncipe estaba inspirado por los Medici y dedicado a ellos. Pero el plan de Maquiavelo fracasó. Los Medici se negaron a darle trabajo. El nombre de Maquiavelo se convirtió en sinónimo de crueldad y cinismo político. En ningún lugar era la lucha por el poder más encarnizada que en el Vaticano. En 1516, un grupo de cardenales conspiró para cometer el máximo crimen: el asesinato del Papa. Pero León había sido advertido de la conspiración para matarle e hizo que eliminasen a los conspiradores. Los primos Medici tomaron medidas para asegurar la lealtad de aquellos que les rodeaban.
Se trata de colocar en los puestos de poder y autoridad a personas relacionadas con la familia, hermanos, primos, hijos políticos. Es toda una infiltración, la clásica jugada de la mafia, acaparar toda una esfera de lo más alto a lo más bajo. Y a los Medici se les da bien. Tienen un buen historial en estas artimañas y es precisamente lo que hacen con el papado. León creó cientos de trabajos nuevos en el Vaticano y se los vendió a aquellos en los que podía confiar. Necesitaba el dinero. Porque al cabo de un año, su estilo de vida extravagante había vaciado las arcas papales. En poco tiempo, León X debía dinero a todos los banqueros de Roma. Entre bastidores, Julio empeñaba la plata papal. León recurrió a la única fuente de ingresos disponible para el Papa: la venta de perdones. Empezó a vender lo que llamó indulgencias papales. Eran básicamente trozos de papel que te absolvían de tus pecados. El Papa te vendía una indulgencia que limpiaba tus pecados. León no era el primer papa que vendía indulgencias. Vendió a una escala sin precedentes y la tarifa era accesible hasta para los más pobres. En toda Europa, el Papa encontró mucha clientela, porque una indulgencia podía significar librarse de una eternidad en el infierno. La Iglesia creó la figura del predicador de indulgencias itinerante, que se paraba en las plazas principales de las ciudades y predicaba una indulgencia específica. A los que compraban la indulgencia se les daba a cambio un recibo. La venta de salvación era una mina de oro para el Papa. Podían comprarse indulgencias incluso en nombre de los muertos, para que su alma ascendiese antes a los cielos. Los beneficios de la venta de absoluciones iban saldando las deudas del Papa. Pero para un hombre, un monje alemán llamado Martín Lutero, había ido demasiado lejos. Lutero estaba totalmente horrorizado por lo que hacía la Iglesia. Para él simbolizaba todo lo corrupto y decadente del catolicismo. En 1517, Martín Lutero publicó un incendiario manifiesto por un cambio. Utilizando la última tecnología, se imprimió, se reimprimió, se difundió y se tradujo. Ninguna idea había viajado nunca tan lejos y tan deprisa. Las 95 tesis de Lutero condenaban la venta de perdones y atacaban directamente al Papa. El Papa es más rico que nadie. Haría mejor en vender San Pedro y dar el dinero a los pobres. Cuando el dinero tintinea en las arcas, solo puede aumentar el lucro y la avaricia. Aquellos que crean tener asegurada la salvación por haber comprado una indulgencia serán eternamente condenados. Nadie se había atrevido nunca a utilizar un lenguaje tan claro contra el poder de la Iglesia católica. Fue el comienzo de una revolución.
Lutero intentaba reformar la Iglesia, no destruirla, pero el asunto fue ganando peso y se descontroló totalmente. En poco tiempo, el manifiesto de Lutero llegó hasta León X. Pero las quejas de un monje malhumorado importaban poco al Papa. Si eras el Papa de Roma, el ombligo del mundo, la institución terrenal más poderosa con dinero manando incesantemente de tus arcas, un monje agustino de Wittenberg no era absolutamente nada. Y después de todo, Alemania era la tierra de los bárbaros, Gui Barbari, la tierra del estilo gótico en oposición al Renacimiento. ¿Por qué preocuparse por semejantes retrógrados? León X aprobó con carácter oficial un documento para acallar a los herejes. La bula de excomunión condenaba a Lutero al infierno. El Papa puede decidir la redención de todo ser humano. Ser excomulgado por el Papa implica que a uno le denieguen el acceso al cielo. Y si eres cristiano, creo que eso te importa bastante. Pero Lutero no aceptó su castigo, y su negativa a arrepentirse desencadenó una lucha por el espíritu de Europa. La Reforma Protestante fue una revolución. Es una de las cosas más importantes que ocurrieron en el Renacimiento y separó a la Iglesia en dos. Seguimos viviendo con esa división entre católicos y protestantes. Hoy sigue vigente y se remonta a aquel periodo entre Lutero y León. Pero el Papa no viviría para librar su batalla contra Lutero. En 1521, León X murió repentinamente. El derrochador pontífice Medici había muerto de un simple resfriado. A su primo Giulio le tocaría lidiar con un problema que cada vez era mayor. A los 2 años, Giulio de Medici fue nombrado Papa Clemente VII. El nuevo Papa heredó un continente en crisis. Los altercados por la reforma de Lutero habían llevado furiosos ejércitos a las puertas de Roma. Roma era una ciudad de peregrinos. Era la ciudad donde fue enterrado San Pedro, el lugar donde estaba el Papa. Nadie hubiera imaginado jamás en la cristiandad occidental que alguien pudiera atreverse a considerar el saqueo y la destrucción de Roma. Era simplemente una ciudad santa, y las ciudades santas no se saquean. Pero para los hombres que rodeaban Roma, no quedaba nada sagrado en el punto neurálgico del catolicismo. Muchos eran seguidores de Lutero, movidos ahora por un profundo odio religioso. Muchos de los soldados eran de origen y nacionalidad alemanes, y por tanto luteranos. Consideraban a Roma como la nueva Babilonia, la nueva ciudad de pecado que albergaba el anticristo. Temiendo por su vida, Clemente huyó para ponerse a salvo en el castillo de San Angelo. Y sus miedos estaban justificados. Al siguiente día, Roma fue destrozada sin piedad. Irrumpen y causan estragos en la ciudad. Violan, secuestran y piden rescates, destruyen casas, profanan edificios sagrados y mantienen a Clemente VII encerrado en su castillo de San Angelo.
Unas 8.000 personas murieron el primer día. Fue una masacre a escala gigantesca. Todo quedó destruido. Puertas arrancadas de sus goznes, tiendas saqueadas, mujeres violadas, personas mutiladas y torturadas sin asomo de preocupación. Fue absolutamente terrible. El saqueo de Roma fue probablemente uno de los momentos más negros del Renacimiento. Tras 7 meses de asedio, Clemente puso en práctica su plan para escapar. Cambió sus ropas por harapos. Hizo quitar las joyas papales de su sitio y fundir todo el oro. Con sus tesoros cosidos entre las ropas, Clemente logró escapar de Roma mediante sobornos y buscó seguridad en Florencia. Pero las noticias viajaban más rápido que el Papa. Movidos por los informes de Roma, los enemigos de los Medici ya planeaban la revuelta. Atacaban lo que simbolizaba aquel régimen y los edificios que albergaban aquella autoridad. Para los simpatizantes de los Medici en Florencia, aquella semana fue una semana de furia ciega. Los alborotadores atacan sin discriminación. Un banco arrojado desde el ayuntamiento dañó el David de Miguel Ángel, el mayor símbolo de la resistencia de la ciudad a los Medici. Después del caos, el Papa Clemente VII estaba preparado para atacar Florencia. Atrapado en la iglesia de San Lorenzo, Miguel Ángel se escondió tras las tumbas que había construido para los primos Medici. Me oculté en una pequeña tumba, sepultado, como los Medici muertos de encima, aunque escondiéndome de uno vivo. Pero la asediada ciudad tenía un as en la manga. Cautiva en Florencia estaba la última heredera legítima de los Medici. La sobrina de Clemente VII tenía 11 años. Se llamaba Catalina de Medici. Clemente la llamaba mi perla sin precio. Pero sabía exactamente el valor que tenía para la familia Medici. Por desgracia para él, los florentinos también lo sabían. Amenazaron con llevar a Catalina a un prostíbulo de soldados si Clemente no accedía a una tregua. Y Clemente retiró sus tropas porque tenía planes para Catalina de Medici. Clemente pronto sacó provecho de la supervivencia de Catalina. En pocos años la casó con el hijo del rey de Francia. Solo tenía 14 años. El malestar que habían desencadenado sus tíos viajaba ahora con ella. Bajo el reinado de Catalina de Medici,
el odio religioso pronto infectaría también Francia. De vuelta en Roma, Clemente VII tenía los días contados. Desesperado por hacer una última obra importante, llamó al hombre con el que se había criado, Miguel Ángel. Un enorme fresco en el interior del Vaticano marcaría la culminación de su trabajo para los papas Medici. Pero también reflejaría el estado de ánimo de Miguel Ángel hacia sus mecenas. Sobre el altar de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel decidió representar el juicio final. El magnífico fresco fue producto de la angustia de su época. Es uno de los periodos más trágicos de la historia de Europa. El arte ya no podía ser una mera representación de la belleza natural como lo había sido en el Renacimiento, debido a los dramáticos acontecimientos de aquella época. El juicio final encargado a Miguel Ángel seguramente expresa ese sentimiento de opresión y ansiedad tan típico de la época. No son personas felices. Los cuerpos se retuercen y sufren. No se puede pintar personas felices, serenas y sonrientes, rodeadas de bellos paisajes con semejante trasfondo. Es como la transición del impresionismo al expresionismo. El impresionismo es serenidad, flores, belleza, naturaleza bucólica. El expresionismo es dramático. El expresionismo es insoportablemente violento como arte. Pero Clemente VII no viviría para ver la gran obra terminada. En 1534, agotado por la confusión de su tiempo, Giulio de Medici falleció. Era el fin de una era. El corrupto y desastroso pontificado de los papas Medici terminaba. Pero un sencillo acto de redención anunciaría una nueva era magnífica para la dinastía Medici. Las generaciones futuras llevarían el Renacimiento más allá del campo del arte y la escultura y cambiarían la percepción humana del universo para siempre.